Vamos a continuar el tema 2, hábitat y arquitectura en las sociedades primitivas, con la tercera parte relacionada a la arquitectura y al arte. La clase anterior vimos las características del periodo del Paleolítico y Neolítico en la prehistoria. Hoy vamos a finalizar este tema describiendo las características de la arquitectura y el arte durante este periodo. Hoy vamos a analizar primeramente los monumentos megalíticos. Mega significa grande, líticos viene de litos, piedra, entonces eran monumentos de gran envergadura, grandes, hechos en piedra. Y uno de ellos van a ser los menhires. Esta palabra proviene del bretón men, que significa piedra, e ir, que significa larga. Entonces eran piedras alargadas, colocadas de forma vertical, y a veces eran antropomorfas, es decir, tenían forma humana. Su principal función era rendir culto al sol. Recuerden que en este periodo ya el hombre empezó a adorar a la naturaleza, entonces rendían culto a elementos de la naturaleza como el sol, la tierra, el agua, las montañas. Y este elemento era justamente para ese fin. Otro monumento megalítico va a ser el dolmen. La palabra proviene del bretón dol, y es mesa grande, y men, piedra. Entonces los dolmens eran sepulturas en forma de una mesa grande de piedra, construida con dos o más piedras verticales cubiertas por una losa horizontal. Su función era principalmente funeraria, es decir, que eran tumbas donde enterraban al interior a los muertos. Van a haber tres tipos de dólmenes. El dolmen simple, que es el común, conformado por piedras verticales y su losa horizontal. Estas son plantas de esos dólmenes. El dolmen sepulcro de corredor está conformado por un corredor largo y al final espacio circular donde se va a enterrar ya al muerto o al conjunto de muertos. Y finalmente la galería cubierta, que es un espacio uniforme donde se entierran a los muertos en el trayecto. Vamos a ver aquí fotos de este tipo de dólmenes, como el dolmen simple, que es el más común de todos, que está conformado por piedras verticales y una piedra horizontal. Entonces estos eran los primeros espacios que creó el hombre para generar arquitectura. Su función va a ser funeraria, pero ya se está creando espacios, que es la función de la arquitectura. Los dólmenes, el sepulcro de corredor, está conformado por un largo corredor, y en esta foto se puede ver el interior, ¿no? El corredor, y al final va a encontrar el espacio donde se va a enterrar a los muertos. Finalmente la galería cubierta es un espacio uniforme, le decía, donde se va a enterrar en el trayecto a los muertos. Aquí podemos ver una foto y su corte y la planta de esta galería cubierta. Igual está conformado por piedras laterales y piedras horizontales a manera de losa o cubierta. La técnica que empleaban para la construcción de estos elementos, recuerden que eran piedras enormes, pesadas, entonces tienen que ser transportadas por varias personas. Aquí se puede ver la técnica que empleaban. Transportaban esa piedra, la podían parar, colocaban la losa y rellenaban con tierra los laterales para generar ese espacio al interior donde enterraban a sus muertos. Finalmente el cromlech, cuya palabra proviene del galés crom, que es curvado, y lech es piedra plana. Entonces era un conjunto de piedras planas que formaban una curva o un círculo. La función que va a tener va a ser funeraria, igual como necrópolis, especie de ciudades de muertos, templos o lugares de reunión, y observatorios astronómicos para observar el ciclo de la luna, de las estrellas. Se cree también que fue un lugar donde recargaban energía a los extraterrestres. Hay teorías sobre eso. Vemos algunas fotos de alineamientos relacionados con el cromlech. En la parte superior está un alineamiento de dólmenes circular, y abajo el alineamiento de menhires que va a dar lugar al cromlech. También se van a construir, aparte de estos monumentos megalíticos, elementos que van a servir como torres de vigilancia, como tumbas o como viviendas familiares. Están conformadas por apilamiento de piedras de forma ya sea de base circular o de base cuadrangular para formar una especie de pirámides. A esto se le van a llamar los talayot. Vamos a ver
Las tipologías en arquitectura, esta parte es importante porque toda la historia que vamos a ver desde ahora hasta la edad moderna va a ser en base a tipologías. Después vamos a pasar al estudio de metodología, pero para esta parte tienen que entender bien a qué se refieren las tipologías. La tipología, desde luego, es el estudio del tipo. Logos viene del conocimiento, el conocimiento del tipo. Y el tipo es la representación de la idea general de la forma del edificio u objeto que permite variaciones sin modificar su esencia. Es decir, que vamos a analizar qué tipos o qué elementos se repiten en un edificio o un objeto para sacar el resultado final o el tipo. Justamente aquí vemos cómo se obtiene el tipo. Va a ser en base a la comparación de elementos que conforman una serie de unidades, del cual se extraen todos los elementos que se repiten y se desechan aquellos que aparecen solo en algunas unidades. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos una botella donde aparece una serie de 3 unidades, de la cual vamos a analizar qué elementos se repiten para obtener el tipo. Entonces vemos que la forma de esta botella, de la primera y la tercera, es más horizontal o más llenita, más gordita. La del medio es vertical. Entonces aquí vamos a dibujar el elemento que se repite más. En cuanto a la forma, va a ser la forma gordita u forma horizontal. Vamos a analizar también su etiqueta. Aquí en la etiqueta tenemos 2 horizontales y una diagonal. Entonces la que más se repite es la etiqueta horizontal. Se repite 2 veces. Podemos analizar también su tapa. La tapa horizontal que aparece en la primera y la tercera botella. Entonces aquí tenemos una tapa blanca horizontal, tenemos una tapa con textura horizontal, pero en cuanto a la forma se repite la horizontalidad de la tapa. Y aquí tenemos una tapa más vertical que se va a desechar. Luego analizamos la textura. Aquí tenemos una textura con líneas verticales en la botella segunda y tercera, y aquí no tiene textura. Entonces se desecha esta textura y tenemos la textura de estas dos botellas segunda y tercera, y este va a ser el tipo que se va a obtener de estas 3 botellas. Lo mismo pasa con la cuchara. Aquí tenemos que analizar todos los elementos que conforman la cuchara. Vemos su recipiente, que es de forma circular en 2 de estas cucharas y de forma triangular en la tercera. Entonces el que más se repite va a ser el tipo circular, que es lo que vamos a dibujar. En relación al grosor del mango, aquí tenemos 2 elementos que son más gruesos en el mango y hay uno que es delgadito como un alambre. Entonces el que más se repite es el mango grueso. Y en función al largo del mango tenemos 2 cucharas con el mango largo y uno corto. Entonces el que se repite va a ser el mango largo. Entonces el tipo que va a surgir en relación a la tipología arquitectónica se va a hacer prácticamente lo mismo. Entonces vamos a analizar diferentes edificios, pero vamos a tomar en cuenta la parte funcional, estructural y formal. En la parte funcional tenemos que analizar el uso, la utilidad que se le da y la función a través de las plantas. Entonces vamos a sacar tipologías funcionales. Igual en la estructura, cómo es el soporte físico, igual los elementos que se repiten en varios elementos, una serie de varios elementos. Y la tipología formal, lo mismo. Ahí vamos a ver el color, el tamaño, la forma, la textura y otros elementos, ¿no?, que se van a comparar con otras unidades de una serie o conjunto. Es así que vamos a analizar entonces no solamente la parte exterior, como lo hicimos con la cuchara y la botella, sino también la parte espacial, que es lo que nos interesa en la arquitectura, lo funcional y lo estructural, aparte de la cuestión plástica. Ahora vamos a pasar a hacer el análisis de una tipología arquitectónica de una serie de 4 viviendas primitivas. Entonces vamos a ver qué elementos se repiten en las 4 viviendas y qué elementos vamos a desechar para sacar finalmente el tipo o la tipología de estas viviendas. Vamos a comenzar a analizar cada uno de los elementos que componen a estas viviendas. Comenzaremos por la cubierta, por ejemplo. Vemos que la vivienda 3 y 4 presentan la misma
tipología, ¿no? Son de paja, ese es tipo cónica, y aquí hay una vivienda con una cubierta un poco más puntiaguda, ¿no? Más elevada. Y en la segunda tenemos una cubierta un poco ovalada aquí en la parte superior, y la textura es diferente, como si tuviera hojas de gatata. Entonces el elemento que más se va a repetir en relación a la cubierta va a ser la de las viviendas 3 y 4, que es lo que vamos a dibujar en esta parte. Luego vamos a pasar a ver las puertas, por ejemplo. Aquí en la tercera vivienda tenemos una puerta común o regular con las esquinas a 90 grados en la parte superior, y las demás, la segunda tiene una esquina redondeada, al igual que la cuarta, y la primera pareciera que tuviera un arco de medio punto en la parte superior. Entonces la que más se repiten son la segunda y la cuarta, por lo tanto es la puerta que vamos a tomar como tipo y es la que vamos a dibujar en nuestra tipología. Y la primera desechamos y la tercera también en relación a la puerta. Ahora vamos a ver los muros. Tenemos distintos tipos de muros. Vamos a analizar, por ejemplo, aquí hay un muro tipo redondeado, ¿no? Entonces, y los demás son más rectos. Entonces los muros que vamos a dibujar van a ser rectos porque se repiten 3 de las 4 viviendas. En relación a la textura, tenemos aquí una textura vertical en la tercera vivienda y las demás presentan una textura horizontal, tanto la primera como la cuarta. Aquí no se nota mucho, pero también tiene un sombreado horizontal. Entonces vemos que la primera y la cuarta vivienda tienen una textura más horizontal, como si la madera estuviera colocada horizontalmente, y la tercera vertical. Entonces la que más se repite es la textura de la primera y la cuarta, y es la que vamos a dibujar en relación a las paredes. Analizaremos las ventanas también. Tenemos una vivienda que no tiene ventanas, una que tiene 2 ventanas y las otras 2 que tienen de a una. Entonces la tipología que más se repite va a ser la que tiene una ventana. En esta serie, estas 2 viviendas tienen una ventana, entonces son las que más se repiten y esa ventana es la que vamos a dibujar en la serie. Vamos a desechar esta tipología con 2 ventanas y esta que no tiene ventanas. Esos 4 elementos hemos analizado y de esos 4 elementos hemos sacado una tipología de vivienda, que es la que vamos a dibujar en esta parte. Vamos a describir las características del arte en este periodo. Vamos a ver que el arte tenía un fin mágico, un fin religioso. La magia es el origen de la religión. Entonces lo que pintaban los hombres de la prehistoria estaba relacionado con eso, con lo mágico. Ellos pintaban animales o escenas de caza para que les vaya bien en esta actividad de la cacería. No solamente para que se vea bien o qué bonito han pintado, ¿no?, dentro de las cuevas, sino la importancia del carácter mágico para que les vaya bien en esa actividad. Y para ello van a utilizar pigmentos diluyentes y aglutinantes. Dentro de los pigmentos que más usaban van a ser el ocre y el negro. El ocre de color rojo, pardo y amarillo, que lo extraían de minerales de hierro. Esos son los tonos que sacaban en función a estos minerales. Y el negro carbón va a ser dióxido de manganeso para tener el color negro. Otra característica más del arte o de la pintura en la prehistoria va a ser el carácter operocéntrico. Esto se refiere a que lo que va a primar va a ser la operación de pintar. Se centra más en la actividad del pintado que en el resultado. Entonces los dioses van a ver que ellos están pintando para atraer más animales, para que les vaya bien en la cacería. Y no se van a fijar en el resultado, sino en la actividad, en la operación de pintar. A eso nos referimos con operocéntrico. También van a tener características visuales o efectos visuales importantes, sobre todo en la pintura, como el rebatimiento anatómico. Entonces rebaten elementos para que se vean mejor, ¿no?, en la pintura. Entonces pueden pintar de costado el cuerpo de un bisonte o de un mamut y dibujar de frente otro elemento, o sea, rebatirlo para que se vea mejor o se aprecie mejor en la pintura. Esto hacían, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Pintaban el cuerpo y los hombros de frente, la cabeza de perfil, después los ojos también lo ponían de frente. Entonces, rebatían estos dibujos para que se entiendan mejor
Otro carácter es la tridimensionalidad. En la prehistoria utilizaban elementos que sobresalían de las cavernas, elementos de piedra, para simular, por ejemplo, la joroba de un animal. Entonces le daba esa tridimensionalidad a sus pinturas. Esto se puede apreciar, por ejemplo, cuando se entra con una antorcha a unas cuevas. Ustedes saben que la antorcha con el viento tiene movimiento, entonces cuando se entra, al moverse la luz de la antorcha, se van a mover también los dibujos que van a ver adentro, cosa que no se puede lograr entrando con una linterna, por ejemplo. Ya hemos visto ya en los periodos del Paleolítico y Neolítico las esculturas que hacían. Entonces las esculturas van a estar relacionadas con el arte utilitario, como armas, puntas de flecha, puntas de lanza, herramientas para pescar, ¿no? Y con el arte erótico, con el arte mágico. Por ejemplo, las Venus esteatopigias, que se esculpían no para admirar la belleza que tenían estas figuras, sino se lo hacía con un fin mágico de atraer la fertilidad, ¿no? O que le vaya bien al niño que está naciendo, por ejemplo, o que le vaya bien en el embarazo. Para eso se esculpían estas figuras. Dijimos que el carácter del arte es operocéntrico, entonces lo que interesa es la actividad, la operación de esculpir, para con eso solicitar al Dios que le vaya bien, en este caso en la fertilidad, con las Venus esteatopigias. El término esteatopigio está relacionado con la grasa que se acumula después del embarazo o con el embarazo. Por eso podemos ver figuras un poco relenitas, ¿no? Los senos también grandes que se relacionan con el embarazo. Y símbolos fálicos como por ejemplo los menires, ¿no? También van a haber sistemas de memoria artificial, o sea, para facilitar la memorización como hacemos hoy día, ¿no? Para no olvidarnos de algo, lo podemos escribir en la computadora o a mano. Entonces antes, para retener información, utilizaban fichas de contabilidad que marcaban en cerámica, por ejemplo, ¿no? Muescas para contabilizar lo que cosechaban, lo que sembraban. Esos son los primeros sistemas de memoria artificial que, si bien no estaban sistematizados, van a dar lugar después a la escritura. Con esta gran revolución que aparece en el Neolítico, como es la germinación, que da lugar después a la actividad de la agricultura, se van a crear elementos espaciales como la aldea. El hombre va a empezar a sembrar y después tiene que esperar la cosecha, entonces tiene que volverse sedentario. Este sedentarismo va a dar lugar a la creación de las aldeas, los primeros poblados. Y esas aldeas van a tener diferentes espacios en función a la actividad que van a realizar las personas componentes de la misma. Por ejemplo, va a haber espacio para sembrar, una zona de pesca, va a haber viviendas, graneros. Aquí vamos a ver los componentes espaciales de la aldea. Uno de ellos va a ser los límites, que es lo que va a delimitar el espacio general de la aldea, que puede ser en base a material orgánico, en base a material pétreo, como los menires, por ejemplo. Otro elemento importante son los campos de cultivo, que es el lugar donde van a sembrar para posteriormente cosechar los alimentos, indicado aquí con el número 5. Tenemos el río o arroyo, importante elemento necesario para la pesca y principalmente para regar los sembradíos. Tenemos indicado acá con el número 4. El número 3 va a ser el altar como espacio de adoración a alguna divinidad. Va a ser el origen de los templos posteriores. Inicialmente era una piedra o una escultura colocada ahí. Como necesitamos espacios para guardar lo que se cosechaba o el excedente de lo que se cosechaba, aparecen dos graneros. Finalmente, el número 1 son las viviendas. Vamos a ver los modos de producción, comenzando por el concepto. El modo de producción va a señalar la forma y las características de la producción de los bienes materiales necesarios para la existencia del hombre. ¿Cómo subsiste el hombre? ¿A través de qué? ¿De qué forma va a subsistir? Eso lo vamos a ver en el modo de producción. Aquí incluimos la interacción entre fuerzas productivas, los medios de producción y las relaciones de producción. Fuerzas productivas pueden ser manuales, por ejemplo, como la del hombre inicialmente, pues con la ayuda de los animales, son fuerzas de producción. Los medios van a ser las herramientas, el asadón, posterior arado, después los tractores, por ejemplo, y sistemas mecánicos de sembrado, pues eso se refiere a los medios de producción. Y las relaciones de producción entre una persona y la otra, entonces quién es el que manda a producir y quién es el que lo hace, pues a eso se refiere con las relaciones de producción. Estas son relaciones entre los hombres originadas en el proceso productivo. Ahí vemos la división social del trabajo, la propiedad o no propiedad de medios de producción
y la distribución de la riqueza socialmente producida. A lo largo de la asignatura vamos a ver estos tipos de modos de producción. Cada uno de estos modos de producción va a corresponder a un determinado periodo. Por ejemplo, hoy vamos a ver el modo de producción primitivo en la prehistoria. Después, en la Edad Antigua, el modo de producción asiático en Egipto y Mesopotamia. Luego el modo de producción esclavista en Grecia y Roma. Y el modo de producción feudal en la Edad Media. El modo de producción capitalista lo vamos a ver en la Edad Moderna. Finalmente, vamos a ver algunas características del modo de producción primitivo para terminar este tema. Una de las características es que los bienes producidos pertenecen a la comunidad, entonces todo lo que se produce va a ser de todos en la aldea. Los medios de producción y los instrumentos de trabajo también pertenecen a la comunidad. No existe propiedad privada, todo va a ser de todos. Las relaciones de producción se manifiestan como relaciones sociales, entonces no hay un jefe y no hay un obrero, ¿no? Entonces todos tienen su actividad bien definida, no hay alguien que sea superior a otro, ¿no? Por eso va a haber una división social del trabajo, pero no existen clases sociales, no hay aquí ricos ni pobres, todos van a tener la misma condición social, lo único que se va a diferenciar es el trabajo que va a hacer cada uno. Con eso vamos a finalizar el tema número 2.